Mortales, bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y esta es la segunda parte de esta serie victoriana que fui tan feliz de planear para ustedes y estoy siendo muy feliz de compartirles todo esto. El día de hoy nos vamos a adentrar todavía en la vida de la reina Victoria. Ya nos vamos dirigiendo para su muerte, para los detalles de su lugar de entierro, y vamos a hablar particularmente de las 8 veces que intentaron asesinarla, entre más escándalos en los que estuvo involucrada. Como les decía en el episodio pasado, es una mujer muy fascinante cuya historia a mí me apasiona mucho. Entonces sigamos platicando de ella y espero levantar más su curiosidad victoriana en este nuevo episodio. Muy bien, mortales, ya hablamos sobre la vida de mi amiga Alexandrina Victoria, que estuvo totalmente rodeada de la muerte, sobre todo la de su marido Alberto. Y ahora vamos a continuar. Claro que para hablar de la muerte de alguien teníamos que hablar de su vida, pero ahora sí, a donde nos lleva a todos la vida, que es el morir. Vamos a hablar de cómo terminó la vida de esta mujer que vivió obsesionada por la muerte, ¿no? Es algo que a mí en lo particular me parece interesante, ¿no? Como alguien que también rodea mucho sus días y su vida con el tema de la muerte, ¿vale? La gran monarca y emperatriz de Gran Bretaña, Irlanda e India, sí, porque no solo era reina, era emperatriz. ¿Qué no hizo esta mujer? Conoció su fin el 22 de enero de 1901, muriendo a la edad de 81 años y finalizando su reinado de 63 años, el cual es conocido como el segundo reino más largo de la historia de cualquier monarca en la vida y en la historia, después de nuestra difunta Isabel II de Inglaterra. Ella rompió el récord. Antes de ella solo la reina Victoria tenía esta posición. Pero no sé si recuerden todos los memes que existían de que la reina Isabel iba a vivir más que todos. La reina Isabel vio a 1000 presidentes de Estados Unidos, vio nacer y morir a millones de celebridades. Parece que la reina Isabel estuvo ahí en la vida de todos, ¿no? De nuestros abuelos, de nosotros, de nuestros papás, pero al final conoció su fin no hace mucho. Otro tema del que tal vez valdría la pena hablar más adelante, ya que su funeral fue también muy interesante. Y hablando de eso, hoy vamos a platicar un poco del funeral de la reina Victoria y cómo ella también quiso cambiar las reglas de su funeral para su mejor comodidad post-mortem, ¿no? Mi queridísima reina Victoria murió a las 6:30 de la noche en la casa Osborne de la isla de Wight, rodeada de sus hijos y de sus nietos. Al ser una de las monarcas más longevas, como ya mencionamos, muchas personas nacieron y murieron con Victoria como su reina. No conocieron a otro rey o reina. Su muerte llegó junto con un enorme shock para la nación y para el mundo, ya que era de las figuras más imponentes de la época y era la mujer más rica y poderosa de sus contemporáneos. Antes de su muerte ya estaba bastante enferma, siendo usuaria de silla de ruedas y atormentada por la ceguera causada por cataratas, cosa que describía bastante en sus diarios. Como yo les comenté en el episodio pasado, Victoria escribió diarios hasta el último día de su vida. Y en este periodo de su vida sí se quejaba mucho por su visión. Creo que era lo que más deprimida la tenía. Su último deseo antes de morir por una hemorragia cerebral, que fue la razón final definida de la muerte de la reina Victoria. Antes de esto, por cierto, ya había tenido una serie de derrames. Ya había tenido, derrames de infartos. Sí, ya tuvo una serie como de 3 a los cuales sobrevivió. Sin embargo, esto le dio a entender a su médico que el fin se aproximaba. Y su último deseo, ya en su casa, rodeada de toda su gente, fue que le trajeran a su amado perrito Pomeranian. La reina Victoria, al igual que la reina Isabel, era muy fan de los perritos pequeños, tenía varios Pomeranians y también
como dato curioso, le gustaban mucho los gatos persas, como a mí, yo amo a los gatos chatos, solo que en ese entonces los gatos persas no eran chatos, al igual que los pugs. Recuerdan que la historia de los animales chatos es muy reciente, de hecho es bastante sesentera. Es otro tema, pero solo quería mencionar que compartíamos el amor por los gatos, aunque en ese entonces no eran chatos. En fin. La reina, como era de esperarse, tenía bien planeado su funeral con anticipación. De hecho, ella ya había dejado especificado cómo quería que fuera su funeral y cómo iba a ser todo el rollo desde 1897, años antes de su muerte. Y de verdad yo no esperaba menos. Hermana, yo hubiera hecho lo mismo. Irónicamente, tras ser conocida por vestir de negro desde la partida de su amado esposo, recordemos que desde la muerte del príncipe Alberto usó negro toda su vida hasta su muerte, porque esta diva, como les comentaba, pidió que fuera enterrada de blanco, vestida de blanco, quería un funeral blanco, lo cual fue muy inteligente de su parte, porque originalmente el blanco es el auténtico color de luto. Pregúntenle a los japoneses y a los asiáticos. Antes del negro era el blanco. Que el negro se ha utilizado para los funerales y para estar de luto es bastante occidental. Y bueno, también pidió que su funeral fuese llevado a cabo en total servicio militar. Ella era hija, su papá era militar, pues. Esto significa que en la procesión de su féretro sería acompañada a gunpoint, ¿no? O sea, estaría con los militares y sus armas, pero más que para verse bien badass en su funeral, digo, supongo que era parte de, ¿no? Pero lo que ella buscaba es que si el funeral era de completo servicio militar, de esta manera ningún miembro del público podría asistir a ver su ataúd. ¿Recuerdan ahora que murió mi reina Isabel segunda? Digo mi reina, ¿quién fue esta mujer? Marta de Baile, que dijo que era como su abuela, así yo, ¿no? Pero ella, sí, recuerden que tú podías visitar su féretro. Tú siendo un súbdito o una persona que estaba ahí dando el rol, podías hacer una fila de 1000 horas y ibas caminando a visitar el féretro de la reina Isabel. De hecho, me parece que un personaje se aventó al féretro, lo cual luego lo detuvieron, obviamente. Y también uno de sus pobres guardias se desmayó. Pobre hombre, eso sí no estuvo cool porque él nada más estaba haciendo su trabajo. Yo creo que esos hombres tienen los trabajos más difíciles del mundo, estar parados horas sin moverte, casi sin parpadear. Estuvo extraño el joven que se lanzó sobre el féretro de la reina, sobre todo porque no era yo. Es algo que yo pude haber hecho, pero no fui yo. En fin, eso es lo que quería evitar Victoria. Victoria no quería contacto con nadie, ni siquiera después de su muerte, cosa que yo entiendo. I feel you, sis, algo que yo haría también. Pidió ser enterrada, más bien, pidió ser velada en la capilla de San Jorge, convirtiéndola en la primera monarca en no serlo en la abadía de Westminster. Les digo que ella quería ser diferente. Ella dijo, yo no quiero seguir estas cosas que hace todo el mundo, yo quiero ser distinta. Y dijo, Westminster, ahí está todo el mundo, ahí ya velaron a todo el mundo. Muy común para mí, ¿no? Respetable. Antes de que su cadáver fuese colocado en el ataúd, fue vestida de blanco, como ya mencionamos. Iconic, by the way. Y también con el velo blanco que utilizó el día de su boda. Se enterró con su velo que usó para casarse con Alberto. Díganme que no estén llorando. Véanme a los ojos y díganme que no están llorando. Con ella fueron también enterradas varias cosas, incluyendo la bata de Alberto. Sigamos llorando en conjunto, por favor. La famosísima mano, el molde de yeso de la mano del príncipe Alberto también se fue a la tumba con ella, y una foto de Alberto también. De hecho, aquí les voy a poner, para los que me estén viendo, y ya saben que si no lo comparto en Instagram, esto sí o sí lo comparto en Instagram, que es la foto postmortem de la reina Victoria de blanco en su camita en The Osborne House, con una foto de Alberto arriba de su cama, porque así era ella, era la más grande fangirl del mundo de su propio marido.
Su cuerpo tuvo que ser trasladado desde la casa Osborne hasta Londres en barco. O sea, también hubo procesión de su cadáver en barco. O sea, epic. Como su féretro tenía que ser trasladado en barco, su funeral no fue tan inmediato, de hecho fue el 2 de febrero de 1901. Y su ataúd sería cargado hasta llegar al mausoleo de Frogmore, del que hablaremos más adelante, donde estuvo todo este tiempo enterrado su amado príncipe Alberto, al cual, por cierto, Victoria visitaba semanalmente. Obviamente, ¿no? O sea, ¿qué esperábamos? Que no lo fuera a ver nunca. Cabe mencionar que la procesión funeraria de la reina Victoria fue la primera en ser captada en video en la historia. De todos los funerales reales, este fue the first one ever. Obviamente no fue transmitido en la BBC porque eso no existía, pero sí fue grabado y al día de hoy puedes encontrar fragmentos sobrevivientes en YouTube. Les voy a poner aquí igual una imagen de un fragmento del video, pero eso me parece muy interesante cuando tu funeral es el primero en ser televisado, entre comillas, o su versión de televisado en el momento también iconic, como les digo, una diva. Antes de adentrarnos en los detalles de la tumba de la reina Victoria del gran mausoleo de Frogmore, que por cierto, desde hace un tiempo ya existe una publicación en Muerte Curiosa al respecto, porque obviamente es algo de lo que tenía que hablar en algún momento, ¿no? Pero no importa, lo vamos a repetir porque es increíble, ¿ok? Me parece pertinente hablar de las 8 veces que intentaron desvivir a la reina Victoria. A pesar de todo lo que ya platicamos, Victoria sí era una mujer muy icónica, era una mujer muy imponente, era todo un símbolo cultural, de autoridad, autoridad moral, autoridad militar, al final era emperatriz. Pero no era muy amada, como les llegué a comentar en el episodio pasado. Obviamente sí tenía sus fans, que eran como 3, pero al final ella estaba en su actitud de, miren, yo soy la reina, les guste o no, ¿ok? Y pues así fue, porque sus fans sí eran pocos. Desde sus primeros años como reina, habría cometido graves errores. Uno de sus primeros errores, o por lo menos que se le fueron considerados errores, es que una de sus damas de compañía, o de estas mujercillas que andaban ahí en la corte, pues tenía una condición. A ver, para no hacerles largo el cuento, Victoria empezó a decir que ella estaba embarazada. Ella no era una mujer casada, lo cual era, si tú estabas embarazada y no estabas casada, santo Dios, era así lo más escandaloso del mundo. Y Victoria empezó a notar ciertas características físicas en esta mujer. Por ejemplo, tenía, pues, digamos que su vientre había crecido notablemente. Y entonces Victoria dijo, está embarazada y no está casada. ¿Qué pasó aquí, hermana? O sea, ¿en qué momento? Y ella fue la que empezó a divulgar toda esta situación. Obviamente dejó a esta mujer, arruinó su reputación, la dejó pésimamente mal parada. La familia al día de hoy lo resiente, porque ella también es de una familia noble, si no, no estaría ahí, obviamente. Y lo que pasó es que esta mujer murió de cáncer de estómago. El hecho de que su vientre estuviera inflamado no es que estuviera embarazada, sino que tenía cáncer de estómago. Y murió, y nunca nadie de parte de la corona se disculpó por arruinarle la vida y la reputación a esta mujer. Pero pues todos sí se quedaron con mi querida Vicky como de, hermana, te inventaste un chisme que arruinó la vida de esta señora cuando solo estaba muriendo de cáncer estomacal. Entonces sí, eso no le cayó muy bien en su momento. Yo sé que pues era joven, ¿no? Tenía 18 años cuando subió al trono, pero sí, no fue lo mejor, eso quedó muy marcado en su historia y las personas empezaron a juzgar su capacidad como regente solo por eso, lo cual también está extraño, creo yo. Pero bueno, también fue muy cercana al famosísimo Lord Melbourne, que fue el primer ministro de Inglaterra que le tocó. Este señor, ella lo veía como una especie de mentor y de figura paterna. Recordemos que su padre murió cuando ella tenía 8 meses de edad y nunca tuvo uno como tal más que sus tíos, que eran unos adúlteros libertinos. Y este señor, cuando ella toma el trono, siendo muy joven, sabiendo poco de qué significa ser reina, pues la asesoró bastante.
eran muy, muy cercanos. Esto también desembocó en varios chismes de que posiblemente este señor tenía una aventura con la joven reina. Cosa que no fue cierto, eso sabemos que eso nunca sucedió, pero dio a pie a estos chismes porque Lord Melbourne ya estaba involucrado en más chismes de adulterio, pues. De hecho, recuerden que en el episodio pasado les comenté que podían demandar a personas por haber tenido relaciones extramaritales con tu esposa, pues él fue demandado por eso. Ganó la demanda porque al final no encontraron, o sea, en ese caso sí estuvo involucrado en varias cosas raras, pero en esa en particular sí fue inocente. No tuvo una aventura con la esposa de este señor que lo acusó, pero eso ya quedó como de que dejó a las personas que su imaginación volara y pensaran cosas, ¿no? Entonces, esta reputación que tenía Lord Melbourne, más ser tan cercano a la reina Victoria y además asesorándola, también no le ayudó a Vicky, por decirlo así, en su momento. Y a esto solo podemos sumarle su no muy bien vista con la cultura, más bien su no muy bien vista cercanía con la cultura alemana. Recordemos que Victoria se casó con Alberto, que era su primo alemán. Entre ellos hablaban alemán. Ella prefería 1000 veces hablar alemán que inglés. Le tenía mucho más aprecio a Alemania como nación que a Inglaterra. Ella abiertamente se expresó de esta manera, diciendo que prefería sus días en Alemania, pasar su tiempo allá. Nunca se sentía más de allá que de acá, ¿saben? Lo cual, pues obviamente a sus súbditos ingleses les parecía no muy bueno. Aparte, esta relación con Alemania no se vería tan bien incluso en el futuro, como justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el rey que abdicó por casarse con una gringa divorciada tenía ciertas afiliaciones alemanas. Ese es otro tema del que no hablaremos hoy, pero dato curioso que agregar. A pesar de ser una fuerte e imponente figura femenina, estaba totalmente en contra de que las mujeres pudieran votar. Esto es algo que luego platico mucho con mis amigos y seres cercanos, porque todos saben que yo tengo esta fascinación por la reina Victoria, ¿no? Y la tengo de fondo de pantalla en todos lados y en mi casa hay 1000 cosas y así, ¿no? Y que la amo mucho como figura. Pero sí me gusta mencionar que es nada más por todo esto que les he contado en el episodio anterior y lo que les estoy contando ahorita. Todo el lore de Victoria es súper interesante, súper fascinante. Ella era un personaje muy enigmático, pero era todo menos feminista. Al contrario, ella era una mujer que nació, creció y murió dentro de muchísimos privilegios y ella realmente nunca se enfrentó a las dificultades de las mujeres de su época, que eran muchas. Y al contrario, como les comenté en el episodio pasado, ella colaboró a la opresión de las mismas. Y ella justo pensaba que las mujeres no tenían por qué votar. Pero es muy fácil decirlo desde el trono, ¿no? Tú siendo reina que podías hacer literal lo que quisieras, pues no te parecía necesario que las mujeres tuvieran opiniones. También recordemos que, bueno, la vida de Victoria giraba en torno a su marido hasta después de su muerte, lo cual tampoco es muy feminista de su parte, obviamente. O sea, no era su forma de pensar. Ella, de hecho, era la más conservadora, con todo y que a puertas cerradas vivía esta extravagante vida sexual. Cabe mencionar que mientras Alberto seguía vivo, entre ellos dos se hacían muchos regalos, como muchas pinturas y esculturas con índoles muy eróticos, pues. Se regalaban cosas eróticas, cosas que a la visión del pueblo conservador victoriano no sería lo más ideal. Entonces fue interesante cómo ellos podían proponer esta imagen y figura conservadora ideal para el público y sus súbditos y su reino, mientras a puertas cerradas tenían toda esta dinámica íntima, ¿no? Y erótica. Entonces, no sé, para reflexionar. Victoria, por todo su ideal y todo lo que ya hemos mencionado, ejerció una enorme represión liberal, impuso soluciones a problemas socioeconómicos brutales, tales como las famosas casas de trabajo,
las casas de trabajo, los workhouses victorianos. El otro día estaba hablando con mi amiga Valeria en el estudio de tatuajes sobre esto, porque pues básicamente ahorita tú pensarías que un lugar así sería justo para ayudar a las personas, que son como albergues, que funcionarían para ayudar a las personas en situación de calle o en situaciones difíciles. Eso es lo que entenderíamos ahora, pero las workhouses originales victorianas eran una forma de castigar la pobreza. O sea, desde la perspectiva británica de la realeza, el ser pobre era una decisión, ¿no? O sea, y claro que había una desigualdad de clases demasiado marcada en ese entonces, ¿no? A pesar de ser un momento donde la economía creció notablemente, la tecnología avanzó, también tenían colonias en todos lados, el comercio y demás, esto daba pie también a mucha desigualdad económica. Entonces la pobreza era bastante común, cosa que hemos hablado en episodios anteriores para tocar temas de salud, de medicina y demás. Entonces, básicamente, ser pobre era tu culpa y era porque no te ponías a chambear, pues, básicamente, ¿no? Entonces los workhouses sí eran como una especie de albergue para las personas en situación de calle, que en ese entonces eran muchísimas. No sé si yo ya mencioné esto en algún episodio anterior, no recuerdo, pero por ejemplo el 70% de las mujeres en Gran Bretaña estaban de una u otra manera involucradas en el negocio de la prostitución, porque la necesidad estaba en ese punto. Entonces, en las casas de trabajo, donde se hacía mucha labor forzada, te ponían a trabajar sin mucha paga, más bien el cambio era como 2 panes o un lugar en donde dormir, donde no hiciera frío y no te estuviera lloviendo encima. También se inventaban trabajos como muy inútiles, como pasar una piedra de un lugar del patio al otro, que no servía para nada, nada más para ponerte a trabajar y a sufrir. Como forma de castigo de si no te pones las pilas y dejas de ser pobre, pues te mandamos a una casa de labor. Y eso, pues sí, tienes un techo donde dormir, aunque varias estaban plagadas de personas, entonces muchas personas dormían hasta en las escaleras, ¿no? O sea, no es un albergue que te rescate de los horrores de vivir en la calle, es básicamente nada más reubicar tu sufrimiento a un lugar techado. Entonces Victoria era la gran propositora de estos métodos, porque claro que desde su perspectiva no iba a entender las situaciones a las que se afrontaba la clase media baja, ¿verdad? En general, la sociedad victoriana se enfrentaba a varios problemas, a los cuales la reina impuso soluciones, digámosle, extrañas, pues no tenía muchos fans, pero aún así está curioso, porque de estos 8 personajes que la intentaron asesinar, de los que vamos a hablar ahora, solo uno está claro que fue políticamente motivado. Hubo otros 2 que más bien tenían enfermedades mentales, o eso parecía. En fin, no le sobraban, más bien le sobraban personas que querían hacer algo en contra de ella, ¿verdad? El primer atentado fue a mano de Edward Oxford, de 18 años, quien le disparó a corta distancia durante un desfile en 1840. Victoria, en ese entonces estaba con 5 meses de embarazo, logró esquivar la bala porque era así de poderosa. Estaba con Alberto en el carruaje. Y ella y Alberto continuaron el desfile lo mejor que pudieron, ¿no? Intentando hacerse güeyes un poco. Oxford fue detenido y se desconoce el motivo para el atentado, pero al final fue condenado a un asilo mental hasta que fue deportado a Australia. Recordemos que Australia era el basurero de Gran Bretaña, donde mandaban a todos los criminales. Algo que me gustaría mencionar de esta serie de atentados que les voy a platicar es que el uso de armas de fuego claramente no estaba bien instruido en este momento. Es muy chistoso cómo se da todo esto, porque digamos que estas personas claramente no sabían qué estaban haciendo. Ahorita vamos a elaborar un poco más. Nuevamente, Victoria y Alberto estaban dando un paseo en carruaje una tarde de 1842.
salir en carruaje claramente no era la mejor idea, pero también entiendo que tal vez no había más opciones. Aunque por cierto, Victoria fue la primera monarca en la historia en utilizar un tren. Eso estuvo cool, supongo. ¿Se imaginan ser así como la primera persona en usar un tren? Debió haber estado loco. Debió haber sido como subirse a una montaña rusa en ese momento, ¿no? Bueno, entonces les decía, estaban dando un rol en carruaje, porque eso es en lo que uno invertía su tiempo, cuando apareció John Francis y les disparó. Pero para su suerte, su arma no se disparó. O sea, apretó el gatillo, pero no se disparó, porque Dios lo odiaba en ese momento. Entonces salió corriendo. Y Alberto avisó a la seguridad. Esa es otra cosa, ¿eh? La seguridad real, ¿qué onda? Aquí pasan varias cosas que yo digo, bueno, que salían solos, nadie estaba ahí viendo qué show. Ahorita, o sea, intentarle disparar a un líder mundial es misión imposible, ¿no? O sea, creo que el otro día arrestaron a un señor con un sniper afuera de la Casa Blanca. Eso hubiera estado bien, la verdad. Ojalá hubiera logrado un poco más esa persona, pero bueno, sí, a lo que voy es que qué onda con la seguridad de la reina Victoria. Entonces este hombre huyó y Alberto fue como, oigan, a ver, apareció este señor, hay que hacer algo. Y los de seguridad, sí, nos vamos a poner más truchas, vas a ver que sí. Y la reina dijo al día siguiente que le parecería una excelente idea volver a ir de paseo a campo abierto en su carruaje después de casi ser asesinada el día anterior. Pero la reina Victoria, sabemos que no le importa nada, ¿verdad? Una vez que salió de paseo al día siguiente, el área sí fue buscada por su seguridad y a la distancia se escuchó un disparo. Esta vez sí disparó nuestro amigo John Francis, solo que le disparó a la nada y eso fue suficiente para que lo encontraran, lo arrestaran y fuera condenado a la horca. Y curiosamente, la reina Victoria protestó. Dijo que no habría que condenarlo a muerte, solamente es un güey que me intentó matar, o sea, no es tan grave. Entonces solamente logró que lo deportaran también. Bien por él. Un domingo de 1842, la reina se sube a su carruaje otra vez para ir a misa. Y entonces es cuando John William Bean se abre espacio entre la multitud, porque obviamente cuando sale la reina están todos, wow, la reina, qué increíble. Y entonces hay mucha gente, ¿no? Y le dispara al carruaje de la reina, solamente que el arma tampoco disparó. Y entonces tú te pones a pensar, pues, ¿qué onda con las armas de ese entonces? ¿Qué pasó con las pistolas? ¿Quién las hace? Y es que no solamente tiene que ver con la pistola, sino que, por ejemplo, John William Bean, en lugar de cargarla con balas, la cargó con tabaco. Tal vez por eso no iba a disparar, tal vez no lo pensó muy bien este señor. Pero bueno, tras el atentado fue sentenciado a 18 meses de trabajo forzado. Supongo que porque dijeron, tal vez no es tan inteligente como para realmente realizar un atentado, porque cargó una pistola con tabaco, pero bueno. Por alguna razón, todos estos personajes no sabían cargar muy bien sus armas, ya que el quinto atentado a mano de William Hamilton también falló, ya que cargó su arma solo con pólvora, pero sin balas. Otro brillante sujeto que sabía, claro que sí, lo que estaba haciendo. No fue hasta 1850 que finalmente a alguien se le ocurrió atacar a la reina con otra cosa que no fuera una pistola. Y de hecho fue el único exitoso. En este caso, Robert Pate, que también eso está interesante, porque más que fuera que ser políticamente motivado, me parece que este señor solamente tiene una reputación de ser un poco impulsivo y tener arranques y no estar muy bien de sus cabales, supongo. Bueno, un día la reina estaba paseando a pie, está en su carruaje, se baja, hay un montón de gente en Hyde Park y este señor dice, ¿por qué hay tanta gente? Y luego vio a la reina y procedió a golpearla con su bastón en la cabeza. Esto fue un problema
bastante grande para él, probablemente el atentado más traumático para la reina Victoria, ya que aquí sí lograron lastimarla, no bien no la mató, pero sí le dejó cicatriz por el bastonazo. Digo, a mí nunca me han dado un bastonazo en la cabeza, pero supongo que no ha de ser divertido, ¿verdad? Pate fue enviado a una colonia penal en Tasmania, que supongo que pues, tampoco fue muy divertido, ¿verdad? Y en 1872 volvemos a los básicos. Arthur O'Connor de alguna manera logró escabullirse dentro del Palacio de Buckingham. ¿Qué onda con la seguridad de la reina? Y esto aparte duró muchos años más. ¿Recuerdan cuando un señor se metió al Palacio de Buckingham, al cuarto de la reina Isabel II, a decirle sus quejas? O sea, se metió por la ventana al cuarto de Isabel a decirle que qué onda con sus decisiones, que la pobreza y que el gobierno y que no sé qué. Digo, no pasó a más, solo se sentó a platicar con la reina. Pero ¿cómo permiten eso, no? En fin, pasó lo mismo aquí, por decirlo así. Y justamente la reina Victoria venía de pasear, de cabalgar, venía de regreso. Y pues este señor iba armado con una pistola, como siempre, y justo cuando llegó la reina pensó en dispararle, pero obviamente fue atrapado en el proceso, o sea, antes de que hiciera lo que sea, lo arrestaron, juró que no iba a volver a intentar a dañar a la reina, que en realidad solamente intentó atacar a la reina con la intención de que liberara a prisioneros irlandeses, lo cual está curioso porque ¿cómo vas a pedirle eso si la matas? No lo sé. Está interesante su forma de pensar. Luego juró que no iba a volver a suceder, pero lo más divertido es que este señor, si le iba a querer disparar, tampoco iba a poder porque su pistola estaba rota, no se iba a poder disparar. Una vez más, no saben cómo funcionan las armas de fuego, al parecer. Finalmente, en 1882, Roderick MacLean le disparó a la reina otra vez en su camino de la estación de Westminster al palacio. Pero simplemente falló el tiro. Aquí sí supo disparar, solo que no a dónde. Analizando la situación, este señor pasó el resto de su vida en un asilo mental. Creo que ese era el peor de los, bueno, no sé, nunca he estado en una cárcel en Tanzania, ¿verdad? En Tasmania, perdón, ni en Australia, pero sin duda los asilos mentales victorianos son otro tema, porque ahí sí la explotación de la gente, el abuso de los derechos humanos básicos estaba muy cañona. Se hablará de esto más adelante, creo yo. Creo que vale totalmente la pena. Analizando la situación, ahora podemos entender que Victoria sobrevivió a 8 atentados, más por la ineptitud de los perpetradores que por su capacidad de esquivar balas, ¿no? En fin, ahora sí, vamos a hablar un poco del famoso mausoleo de Frogmore, que es donde descansa la reina Victoria, el príncipe Alberto y su hija Alicia. Mucho antes de la muerte de ambos, Victoria y Alberto ya habían planeado su entierro juntos, en un mausoleo, lo cual era muy alemán de su parte. Es algo que los alemanes suelen hacer y a mí me parece brutalmente romántico sentarte con tu esposo a decir, ¿y tú qué vamos a hacer cuando nos vayamos a morir? ¿Dónde nos van a enterrar? ¿Qué vamos a poner? ¿Cómo vamos a decorar? No sé, el sueño. Tras la repentina muerte de Alberto, Victoria contrató al arquitecto A.J. Humbert para construir este especial mausoleo en Frogmore, que por cierto es un área bastante casi pantanosa cerca de Westminster. No es cierto, perdón, cerca de Windsor, el castillo de Windsor. Y tuvo que ser rescatado a partir del 2018 porque se estaba hundiendo la construcción, pues, porque la tierra no era la más sólida, ¿verdad? Pero ya todo bien, que por cierto, no está abierta al público, excepto por ocasiones especiales. No habría nada que me gustaría más en el mundo que visitar el mausoleo de Frogmore. Habría que estar ahí en el momento indicado, porque hay veces que sí está abierto, hay veces que no. En fin, el mausoleo está muy cerca del mausoleo de la madre de Victoria, con quien ya sabemos tuvo relación complicada, pero aún así quiso ser enterrada cerca de la duquesa de Kent. El interior de la construcción estuvo inspirada en las pinturas del pintor Rafael, pintor italiano renacentista, del cual Alberto era muy fan.
Alberto era un hombre muy inclinado a las artes, ¿no? Cosa que heredó su hija, la princesa de Prusia, quien también supervisó la construcción de este mausoleo, que fuera justo al gusto de su padre. Y Barón Carlo Marochetti se encargó de esculpir la figura de Alberto en mármol, al igual que la de Victoria, que sería colocada al lado de la de Alberto cuando Victoria muriese. Solamente que las mandó a hacer al mismo tiempo, porque cuando Alberto murió, pues Victoria se veía muy diferente a como se veía cuando ella murió, ¿no? Ella era mucho más joven, tenía un semblante distinto y pues ni modo que la escultura de Alberto se viera joven y etérea y la de Victoria no, se viera mucho más vieja, ¿no? Entonces la mandó a hacer al mismo tiempo para que los dos tuvieran una imagen jovial, inmortalizada en el mármol. Y no que hubiera una notoria diferencia física. En la tumba también los acompaña el monumento funerario de su hija, la princesa Alicia, quien murió en el año de 1878, durante el aniversario de la muerte de su padre. Imagínate estar ahí triste porque hace un año o hace tantos años murió mi papá y te mueres. O sea, y la reina Victoria nunca... O sea, su fijación siempre fue con la muerte de Alberto. Obvio no es como que dijera, yay, se murió mi hija, yay, se murió mi mamá. O sea, no, tampoco era tan así. Sí era una mujer medio fría, con unas maneras raras, pero tampoco era tan así, ¿verdad? Más bien, su obsesión era la muerte de Alberto, pues. Los demás eran como muertes ahí extras, pero no era lo mismo para ella. Sobre las puertas del mausoleo encontramos una inscripción redactada por la misma reina Victoria. Esta se puso desde la muerte de Alberto. Estuvo ahí todo el tiempo. Recordemos que aparte Frogmore era constantemente visitada por la reina semanalmente. Y la inscripción se lee así: Vale desideratissime. Adiós, mi más querido. Aquí por fin descansaré contigo. Contigo en Cristo me levantaré de nuevo. Y bueno, mortales, así es como le damos fin a esta pequeñísima serie victoriana. Les digo pequeñísima porque creo que se le puede exprimir todo el jugo del mundo, pero me parece que será mejor guardarlo para después, economizarlo para otros episodios más adelante. Espero lo hayan disfrutado. Realmente la historia de la reina Victoria da para muchísimo más. Me intenté enfocar en lo más pertinente para los estudios de la muerte. Y espero lo hayan disfrutado mucho. Y como les dije en el episodio anterior, espero haber levantado un poco su curiosidad y se den el tiempo y el interés de investigar sobre estos personajes, ya que son seres bastante interesantes. Leer fragmentos de los diarios de la reina Victoria es bastante divertido también. Hasta es como si estuvieras leyendo el diario de una adolescente, aunque fuera una señora. Es algo muy chistoso. Por algo hay gente que se la vive toda la vida estudiándolos. En fin, ya saben, todas las imágenes se las voy a compartir por Instagram. Si quieren ver más detalles sobre el mausoleo de Frogmore, pueden visitar una vez más el post que hice hace unos años sobre el mismo. Y recuerden seguirnos en YouTube, regalarnos una suscripción si no lo han hecho ya, nos ayudarían muchísimo. Seguirnos en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas. Subimos un video nuevo cada martes. Y pues nada, nos vemos el próximo martes de muertos, que les tengo también un tema muy interesante que me parece que vale la pena prepararlo. Ahora sí voy a responder todas sus preguntas, entonces una vez más, por favor, mándenme sus preguntas a la caja de preguntas que voy a compartir por Instagram. Ya compartí 2 veces para irlas anotando. El próximo episodio creo que se viene con una serie de aclaraciones que me parece pertinente hacer con respecto al simbolismo de muerte curiosa. En fin, espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana.